Estás viendo el curso gratuito de Química Inorgánica para Cerveceros de No Soy Normal Cervecería. Abajo en la descripción de este video podés ver el link a la lista de reproducción completa de este curso, donde están todos los videitos ordenados desde el primero hasta el último. Te dejamos también un link a nuestra página web donde podés ver un curso completo sobre tratamiento de aguas y donde podés ver también un montón de cursos que tenemos disponibles. Empecemos con el tema de hoy. Hay dos conceptos muy importantes en química elemental que son la polaridad de las moléculas y la electronegatividad. Algo ya hablamos de cada uno de estos temas. El video anterior terminamos hablando un poquito de la polaridad de la molécula de agua. En este video vamos a hablar un poquito más en profundidad qué significan estos conceptos y vamos a entender por qué es importante conocerlos. Vamos a arrancar con la electronegatividad. Esta palabra rara y pomposa que parece complicada, no es tan complicada y nosotros lo vamos a definir simplemente como la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Piensen que cuando dos átomos se unen en una unión covalente, los átomos están compartiendo electrones. En el fondo, los electrones son atraídos hacia los núcleos de los átomos, que son los que tienen protones. Entonces, piensen por ejemplo en el átomo de hidrógeno, que tiene un solo protón en su núcleo. Y supónganse que el átomo de hidrógeno se une con un átomo de flúor. El flúor tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto con uno más que consiga ya completa su banda de valencia. Y el hidrógeno tiene uno, con uno que consiga ya también completa su banda de valencia porque tiene un solo electrón y recuerden el primer nivel de energía de los átomos se completa con 2 electrones, no con 8 como se completan los siguientes. Entonces, si el hidrógeno y el flúor se juntan para formar fluoruro de hidrógeno, los electrones, ¿cómo van a estar? ¿Más cerca del átomo de flúor o más cerca del átomo de hidrógeno? Bueno, la realidad es que van a estar un poquito más cerca del átomo de flúor porque la electronegatividad del flúor es mayor que la del hidrógeno. Tiene más capacidad de atraer el electrón. Cuando esto ocurre, cuando dos átomos de electronegatividad muy diferentes se unen entre sí, lo que termina pasando es que en ese enlace covalente los electrones van a estar más cerca de un átomo que de otro justamente. Entonces ahí vamos a decir que el enlace está polarizado. El enlace tiene cierta polaridad. Si estamos hablando de una molécula formada por átomos con electronegatividades muy parecidas, los electrones van a estar en el medio y el enlace no va a ser polar, no va a estar polarizado. Por ejemplo, en la molécula de oxígeno molecular, que es O2, cada oxígeno comparte 2 de sus electrones con el otro oxígeno. Como los dos son exactamente el mismo átomo, los electrones van a estar a mitad de camino entre los dos, por decirlo de alguna forma, y ese enlace no va a ser polar. En la tabla periódica podemos decir que la electronegatividad crece yendo hacia la derecha y hacia arriba. Quitando los gases nobles, que son otra historia, la electronegatividad crece de esa manera. En el caso del agua, por ejemplo, tenemos oxígeno unido con hidrógeno. El oxígeno tiene mayor electronegatividad, por lo tanto, si hay una unión entre oxígeno e hidrógeno, ese enlace va a ser polar y los electrones van a estar como tirados hacia el lado del oxígeno. En el caso de la molécula de agua, esto pasa dos veces. Tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, los dos enlaces van a ser polares. En general, un enlace polar o varios puede dar como resultado que la molécula completa después termine siendo polar. Esto significa que de un lado la molécula va a ser un poco más negativa y del otro va a ser un poco más positiva. Esto es precisamente lo que pasa con el agua. El oxígeno atrae los electrones del hidrógeno, casi que se los quiere arrancar, y el hidrógeno casi que los pierde. Entonces el hidrógeno queda positivo y el oxígeno queda más negativo. A su vez, la molécula, si miran la foto en la parte superior, tiene los electrones libres, que también son negativos. Por lo tanto, eso hace que la molécula sea más polar todavía. Y a su vez, el agua tiene esta forma particular, producto de la geometría que vimos en el video anterior, y eso también contribuye a que las cargas en la molécula estén separadas. Por lo tanto, el agua termina siendo una molécula muy polar. Diferentes enlaces entre diferentes elementos, como ya dijimos, tienen diferentes niveles de polaridad. Acá tienen algunos, por ejemplo, enlaces que no son polares, como el carbono y el hidrógeno. Otros son semipolares, como carbono-nitrógeno o nitrógeno-oxígeno, y otros son muy polares, como carbono-oxígeno, nitrógeno-hidrógeno o precisamente oxígeno-hidrógeno, que es lo que tenemos en el agua. Puede existir el caso de que una molécula tenga enlaces polares, bastante polares, y que sin embargo la molécula total no sea polar. En esta foto vemos un dibujito de la molécula de dióxido de carbono.
Hay un átomo de carbono en el centro y 2 átomos de oxígeno en los costados. Como ya vimos, esta molécula es lineal porque tiene solo 2 grupos de electrones. Entonces se van a repeler entre sí y va a quedar lineal. Y si bien carbono con oxígeno forman un enlace polar, como la molécula es lineal y es simétrica para los dos lados iguales, esta polaridad se termina cancelando y la molécula al final no termina siendo polar. Esta molécula no tiene una parte más positiva y otra más negativa, sino que en promedio tiene la misma carga distribuida. Así que esta molécula tiene enlaces polares, pero no termina siendo polar. No se preocupen, no nos interesa mucho estudiar o poder distinguir qué moléculas son polares y cuáles no a la perfección. Todo esto es solamente para entender que existen moléculas que son polares, que tienen un lado más positivo que otro y que el agua en particular es la molécula polar por excelencia. Y esto es importante porque nos sirve para entender lo que viene a continuación, que son las fuerzas intermoleculares, las fuerzas entre las diferentes moléculas, pero eso lo vamos a ver en el próximo video.